Bueno, continuamos. Mandar de nuevo un saludo a la gente que nos está viendo a través de las redes, a través de Facebook, Instagram, de Fluge. Tenemos una persona muy importante hoy. Vamos a hablar de teatro, teatro musical y demás. Es una licenciada en arte dramático y titulada en el teatro musical por The American Musical Dramatic Academy de Nueva York. Silvia Montesinos tiene un currículum espectacular. Es directora asociada de GOS en España y México, directora residente de GOS, Jovencito Frankenstein y La Familia Addams, adaptadora de Kinky Boots, Ghost, Guardaespaldas, Jovencito Frankenstein y también La Familia Addams. Hoy Silvia nos acompaña en esta nueva edición de Understanding Fluge 2021 para hablarnos de la dirección asociada y residente de teatros musicales. La recibimos con un aplauso, aunque seamos pocos. Silvia Montesinos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues como acaban de decir, yo soy Silvia Montesinos, soy directora de escena, asociada y residente, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, de lo que os quiero hablar hoy, y también soy adaptadora de textos y letras de musicales. Mi vida es un musical, me dedico al musical íntegramente desde, no sé, que tengo uso de razón, y creo que por eso he acabado donde estoy en este momento. Bueno, en teatro musical, las personas que nos dedicamos a la dirección escénica, pues tenemos la suerte de que no solamente existe el director creativo, sino que además también existe el ayudante de dirección, obviamente, el director asociado y el director residente. Esto viene dado porque los espectáculos de teatro musical de gran formato no solamente están concebidos para tener una larga duración, pues ya sea en un teatro, en una ciudad o sea de gira, sino también para ser repuestos en el tiempo o incluso en otros países. Es el caso, por ejemplo, de GOS, en el que yo soy directora asociada en México y en España, aunque el director es italiano y él tiene su producción también en Italia. Entonces, esto, el que los espectáculos tengan esta larga duración, implica que haya ciertos equipos que sean necesarios para que eso pueda suceder. En este caso, en la dirección, pues el director es el director creativo, pero suele tener un director asociado si es una persona pues, que tiene muchos compromisos profesionales, que es la persona que le representa para dirigir el espectáculo en otros países o en reposiciones, etcétera. Y luego un director residente, que es la persona que mantiene el espectáculo en el sentido artístico durante el tiempo que éste esté en cartel, a lo que nosotros llamamos running. Lo digo porque se me escapará en algún momento. Entonces, pues nosotros llamamos running a aquello que es hacer el espectáculo de principio a fin, desde el día que empiezan las previas hasta el último día de función, ya sea en un solo teatro haciendo una temporada, 2 o 10 como el Rey León, o de gira por España, ¿vale? Entonces, estas labores que puede un director hacer, la del director creativo pues ya la conocemos, es la persona que crea el espectáculo junto con un equipo creativo de iluminación, de sonido, escenografía, vestuario, etcétera. Es la persona que idea el espectáculo y junto con un equipo pues lo lleva a la puesta en escena. Pero él pues nos necesita a estas otras figuras de las que vamos a hablar. El ayudante de dirección también sabéis seguramente lo que es, porque en todo tipo de teatro se utiliza, en cine también, etcétera. Entonces, en musical quizá siempre el ayudante de dirección estamos pensados y concebidos para ser luego los directores residentes, y además de acompañar al director durante toda la trayectoria que dura la preproducción y la producción en sí, o sea, hasta la puesta en escena, pues un poco estamos ya recibiendo la información. Digamos que nos están haciendo un traspaso desde el primer día, con lo cual lo normal es que un director coja a su ayudante de dirección y sea como su confidente durante todo el tiempo, incluso para tomar decisiones, o a veces solamente te cuenta las ideas que tiene para ver si las puede llevar a cabo o no. En fin, está todo el rato intentando que tú te quedes con toda la información, no solo de lo que él quiere hacer, sino de por qué lo quiere hacer, que al final creo que es lo más importante para nosotros, saber el porqué de las cosas, porque luego cuando te quedas solo
y estás trabajando con el resto de equipos, pues tú cuando pides algo tienes que dar una razón y decir por qué. O cuando crees que una cosa está mal, pero desde otro equipo se ve bien, o lo que sea, tú siempre tienes esa información por parte del director. Y, por supuesto, lo inmensamente recomendable es tener una grandísima y buena relación con el director y estar en contacto continuo con él, si es que se puede. Yo, en mi caso, pues tengo la suerte de que es así, y en el momento en el que tengo dudas con cualquier cosa, pues siempre puedo acudir a él. Nosotros, además, también cuando estamos en el proceso de preproducción y somos ayudantes de dirección, pues servimos, si el equipo creativo, como me ha ocurrido a mí, viene de fuera, que suele ser lo más normal cuando hacemos una réplica, cuando reproducimos un espectáculo, no que lo creamos original, aunque Ghost se creó originalmente en España y luego se ha ido replicando en otros países, pero bueno, estamos hablando de esa cosa de recibir un espectáculo, pues es que tú eres persona que le puede ayudar al director a entender cómo trasladar esa idea a tu cultura, a tu público, a la manera de trabajar, cómo trabajan los equipos en España, que aunque intentamos trabajar siempre más o menos todos de la misma forma, pues siempre hay peculiaridades de cada país. Entonces, nosotros siempre estamos ahí al lado un poco para hacerle ver qué pasa con eso que él considera que podría funcionar, porque a lo mejor en su país pues sí funcionaría, cómo trasladarlo a que funcione en nuestro país. Ya podemos estar hablando desde un gag en la adaptación a una sistematización de cómo hacer un trabajo, qué sé yo, en un cambio rápido de vestuario, a qué tipo de público está más interesado en esto o no, o si él está pensando en un tipo de público, si nosotros consideramos que efectivamente ese es el tipo de público que va finalmente a recibir el espectáculo como él lo considera, porque a veces, pues, por ejemplo, en España pasa mucho que somos más abiertos y podemos, o sea, más permisivos, pues yo qué sé, con el lenguaje, a lo mejor cuando el lenguaje es un poco duro, en otros países son más reservados con esas cosas, entonces pues nosotros también servimos para orientarle y que él pueda al final conseguir los objetivos que quiere. Ya no es como tú haz la puesta en escena que quieras y yo te voy a ayudar, sino tú con esa puesta en escena quieres conseguir esto, yo te puedo ayudar a que esos objetivos pues los puedas conseguir. Y en eso estamos, y además pues también muchas veces servimos de traducción, etcétera. Después, eso sería, digamos, en el proceso de preproducción, que es cuando pues, se ejerce de ayudante de dirección. Después pasamos a ser directores residentes. Y un director residente, además de mantener el espectáculo, que obviamente es lo primero que nos viene a todos a la cabeza, y digamos, ser el representante del director aquí, mientras él obviamente no está, tiene muchas veces que no quiero que se malinterprete esto, pero que terminar el espectáculo. Generalmente estrenamos los espectáculos y no están del todo cerrados o no hemos conseguido todos los objetivos que el director quería, porque a lo mejor estaba esperando un aplauso en un sitio, una risa en otro sitio, un timing, o sea, que el espectáculo tuviese una duración concreta. Pues por ejemplo, en el caso de Ghost, que si lo habéis visto sabréis que tiene muchos trucos de magia, pues que todos esos trucos de magia funcionen y consigan el efecto en el espectador que quieres, y a veces para conseguir un truco de magia está involucrado el sonido, están involucradas las luces, y bueno, pues el resultado no es del 100% de la expectativa que tenía el director, y entonces tú tienes que seguir trabajando en ello, sin modificar el espectáculo. O sea, lo que tienes que hacer es que lo que él ha hecho funcione como él esperaba que funcionase. Entonces, esa es una de las primeras premisas que tú tienes y en la que tú tienes que estar trabajando desde que recibes el espectáculo. Por otro lado, a la misma vez tienes que pensar en el running, como decía antes, en la duración del espectáculo y en todo lo que eso va a suponer a nivel artístico e incluso técnico. Nosotros, para empezar, lo primero que digamos que estamos atentos y que tenemos que estar muy previsores es en el proceso de casting, en la parte de preproducción, porque en el proceso de casting el director está intentando encontrar el cast perfecto con un ensamble que lo arrope perfectamente, pero nosotros tenemos que estar pensando que desde ese ensamble tiene que salir los covers, primeros y segundos covers de los titulares, y no siempre pueden tener la mente al 100% en eso, que obviamente también lo tienen, pero
pero nosotros tenemos que saber que luego eso va a ser responsabilidad nuestra y que si no se resuelve bien en ese momento, en un momento tan anticipado de la producción, donde todavía no hemos empezado ni ensayos y que a lo mejor estamos a 6 meses de empezarlos, ya tenemos que estar pensando en cómo va a funcionar el running. Entonces, pues ya en ese casting estamos pensando si esas personas que él considera en el ensamble que pueden cubrirle lo que necesita, además nos pueden cubrir primeros y segundos covers, y si no es el caso, si vamos a necesitar alternantes externos, otros actores que vengan que estén fuera de la función, pero que vengan a cubrir a los titulares. Cuando hablo de covers, para quien no lo sepa, pues son los actores que, estando dentro o no del reparto, cubren a los personajes principales y a los personajes secundarios, generalmente. Después tenemos también los swings, que los swings serían los artistas que están fuera de función y van a cubrir a esos ensambles cuando estos ensambles o bien estén enfermos o bien tengan que cubrir a los protagonistas o a los secundarios. Es una cadena en la que para conseguir la excelencia y que todos los días podamos hacer una función como Dios manda, pues tenemos como una especie de reservas que van ocupando posiciones a medida que esas posiciones van ocupando otras, o hay bajas, como es normal, y más en los tiempos que corren. Entonces nosotros durante ese proceso estamos pensando en que todas esas posibilidades que se puedan dar durante un running se cubran en ese casting. Y ahí ya empieza nuestro trabajo, que en ese momento, como os decía antes, solemos ser el ayudante de dirección. Después, aparte de intentar tener terminar el trabajo, pues tenemos que preparar esos covers. Hay muchas veces en algunas producciones en las que pueden abarcar y tienen el tiempo suficiente como para montar aunque sea los primeros covers, pero tampoco suele ser lo común, o por lo menos en mi caso nunca he tenido esa suerte, o no sé si es una suerte, pero el caso es que en mi caso, cuando empieza el running, pues empezamos directamente justo después del estreno, la siguiente semana, a ensayar covers. Entonces, nuestro trabajo es reproducir el trabajo que ha hecho el director con estos actores. Pero ni son los mismos actores, ni tú eres el mismo director. A la misma vez, tienes que pensar que tú no eres el director del espectáculo y que no tienes la oportunidad de crear cosas nuevas. Y cuando te dedicas a la dirección residente también tienes que tener gusto por este tipo de trabajo. Quiero decir, hay directores que son demasiado creativos y a lo mejor el hecho de replicar el trabajo de otro les puede parecer que no es creativo o que no es artístico. A mí no me lo parece así, a mí me gusta mucho y me parece un reto muy grande el conseguir que una cosa sea viva, orgánica y natural cuando ya está hecha para unas personas en concreto y de una forma en concreto desde la mente de una persona en concreto que no eres tú. Entonces, el montar los covers implica, tú tienes que conocer el espectáculo al 100% y las razones por las cuales está hecha cada una de las cosas, porque implica a todos los departamentos. Yo no puedo montar a un actor haciendo un personaje y saltarme un movimiento de blocking porque hay una luz que va a tener que ir ahí, o porque a lo mejor me lo estoy llevando a un sitio donde sonido no lo espera y puede suponer un acople. O sea, tenemos una responsabilidad muy grande en hacer las cosas como deben ser. Pero a la misma vez tenemos que tener la destreza de que no sea una cosa mecánica y técnica. Tenemos que tener en cuenta que tenemos delante artistas que quieren tener su propio proceso creativo. Entonces, esta es un poco siempre como la balanza en la que estamos jugando y en la que a mí, sinceramente, me entretiene mucho, me divierte mucho y me gusta mucho hacer. Intentar que esos artistas que a veces no son ni el mismo perfil y a lo mejor no trabajan desde el mismo sitio que trabaja el actor que ha creado ese personaje, pueda conseguir los mismos resultados. El espectador, cuando vea el espectáculo, incluso en ocasiones pasa, no se dé ni cuenta de que no está el titular, pero a la misma vez ese actor siente que ha tenido un proceso creativo real y puede hacer las cosas de manera orgánica. No solamente ponte aquí y dilo así, sino explicarle desde el principio por qué y hacerle pasar el proceso para llegar a esos sitios como lo hizo
anteriormente el titular. No dárselo hecho, digamos, no quedarnos en la forma, sino empezar desde el contenido. Muchas veces, por falta de tiempo, vamos a la forma y yo creo, y nuestra lucha creo que debe ser en hacer el ejercicio de dejar la forma para el final, que es digamos, bueno, la estructura, la coreografía, que un actor siempre va a saber hacer, y dejarle vivir los procesos desde él. Después, además, si tienes, bueno, pues eso, la suerte de tener la comunicación suficiente con el director, puedes incluso hacer propuestas para que esos actores puedan llegar más lejos con su personaje sin tocar la función. Porque, bueno, aunque sean covers, salen muchas veces, sobre todo los que son covers de protagonistas, y puedes en un momento determinado tener como un trabajo un poquito más en exclusiva con ellos y pasarlo por el filtro del director para que, bueno, pues para que tengan una experiencia más personalizada. Y eso, pues a mí es una labor que me gusta intentar. A veces es una obligación, por ejemplo, en el caso de Ghost, nosotros tenemos un personaje que es el fantasma de hospital que hace un actor, Esteban Olivier, magnífico actor, pues que tiene un perfil de edad mayor de lo que nosotros tenemos luego en ensamble para cubrirle. Incluso él es joven para hacer el personaje que está haciendo, pero su perfil le permite llegar a una edad concreta y ser veraz. Claro, las personas que lo tienen que cubrir, tanto el primer cover como el segundo, son mucho más jóvenes y nosotros no podíamos permitirnos tener una persona de más edad en el ensamble solamente para cubrir uno de los personajes. Entonces, pues la propuesta que yo le hice al director fue, como es un personaje, es un fantasma que murió en una época concreta, pues yo le hice la propuesta de que hubiese muerto en una época anterior para que fuese una persona de más o menos 40 años en lugar de más o menos 60 o 70, que en esa época con 40 años ya podían ser abuelos y a lo mejor, aunque se encontrase mejor físicamente, pues se justifica que sea una persona adulta, madura y que le cuenta, ¿sabes? Que le viene a contar al protagonista todas esas cosas y procesos por los que él todavía no ha pasado. Entonces tuvimos que cambiar el vestuario porque obviamente no funcionaba por época y tuvimos que cambiar un poquito la construcción de personaje. Pero bueno, estas son propuestas que si tienes una relación directa con el director pues puedes hacer y de repente hacer que, aunque no estés haciendo exactamente lo mismo pensando en la interpretación y en la construcción de personaje, sigues haciendo lo mismo en cuanto a blocking, que es los movimientos escénicos que hace el actor, coreografía, y no le cambias nada a luces, no le cambias nada a sonido, le has cambiado a vestuario, le has cambiado a caracterización, pero es un pacto que hacemos juntos y bueno, y al final todo es por el bien del espectáculo, pero nunca debe ser por una cuestión de ese afán por crear, ¿no? Como directores que somos, sino ese afán por conseguir los mismos objetivos que el director quería. Mientras tu objetivo siga siendo llegar a los resultados que él quería, él te va a entender y seguro que al contrario, ¿no? Que te va a valorar que quieras seguir intentándolo, ¿vale? Nosotros también, bueno, tenemos muchas cosas que hacer, aunque parece que no hacemos nada, porque somos los directores residentes, somos los únicos que no tenemos un track en función. Es decir, que vamos ahí a ver la función. Y la sensación muchas veces puede parecer que es que vamos a vigilar, pero para nada. En realidad siempre estamos haciendo cosas porque siempre hay muchas cosas que hacer y un espectáculo no solamente hay que verlo desde el punto de vista de cómo lo ve el espectador, a veces hay que verlo desde el punto de vista de, por ejemplo, cómo se podría mejorar en ciertos momentos en los que te encuentras con que hay ruidos en escena, esto pasa, de repente en cambios de escenografía te das cuenta de que siempre en el mismo sitio se oye un ruido que quizá podría evitarse y entonces pues tú te subes al escenario durante unas funciones, te vas a la parte de atrás y observas hasta que ves si puedes conseguir que ese ruido no ocurra en ese momento. Y entonces pues en muchas ocasiones limpiamos muchas de estas cosas, o por ejemplo a lo mejor hay un técnico que necesita ponerse un frontal para hacer algo porque si no, no lo puede hacer y tú desde fuera dices, se está viendo ese frontal no puede pasar en ese momento, pero entonces tú estudias la función por detrás
cosa que él no puede hacer porque él tiene que estar tirando función, y te das cuenta de que a lo mejor eso tiene otro momento durante la función donde lo puede preparar y dejarlo preparado, y donde ponerse un frontal no es un problema, o hay luz suficiente entre cajas, etcétera. O ese movimiento, a lo mejor, si se hace 3 minutos después, pues ha empezado la música y entonces no se va a oír el golpe y lo pueden hacer. Entonces nosotros estamos continuamente supervisando el espectáculo desde muchos puntos de vista, y hay muchas cosas que se pueden seguir limpiando y solucionando. Otra cosa que a mí me parece importantísima, quizá la más importante, es que no se estire el espectáculo, es decir, que no dure más. Tampoco tiene que durar menos, eso no suele pasar, suele pasar que dura más. Entonces, nosotros también tenemos que detectar eso. Hay muchos que dicen que ver la función prácticamente todos los días, como hago yo, es de locos. Otros piensan que hay que verla cada 15 días. Yo creo, es respetable, por supuesto, cómo lo quiere hacer cada uno, pero yo creo que ver la función todos los días te sirve para ver diferentes cosas. O sea, no tienes que ver la función en su globalidad cada vez que la estás viendo. Y creo que mantener el timing tiene mucho que ver con verla cada día, porque para al final en tu oído es una coreografía completa, es una canción de principio a fin, y detectas perfectamente dónde se van los tiempos, porque te la sabes como una canción, y si hay una pausa la vas a detectar. Y bueno, yo incluso en ocasiones veo la función teniendo el vídeo de referencia del estreno paralelamente con un auricular, y entonces puedo detectar dónde está eso, porque lo curioso de perder el ritmo de la función es que no eres capaz de detectar dónde no está funcionando, pero la función empieza a funcionar menos. Y no hay un sitio explícito donde tú puedas decir, es que es por esto. No, porque es por 5 segundos de aquí, 10 segundos de allá, 3 segundos de allá, por lo que no está funcionando, con lo cual es muy difícil de detectar. Y entonces lo único que te puede salvar, o por lo menos en mi experiencia me ha salvado, es decir, vamos a mantener el minutaje perfecto de la función. Y cuando lo hacemos así, pues de repente otra vez vuelven a subir los aplausos donde toca, otra vez vuelven a subir las risas donde toca, otra vez se vuelve a emocionar el público. A veces es una cuestión de transiciones, a veces es una cuestión de que estamos dejando pues ese pequeño espacio de tiempo para que el público se ría o aplauda. En ocasiones pasa lo contrario, si no permitimos al público reírse o aplaudir, les estamos diciendo que no pueden intervenir, y entonces lo que hacemos es apagar los aplausos y las risas, y tampoco es conveniente. En fin, son muchas cosas las que un director residente tiene que estar viendo todo el tiempo, con el fin, como decía antes, de conseguir los objetivos que el director quería para ese espectáculo. Luego también mantenemos al equipo artístico. Los artistas son, o sea, eres un poco madre o padre en muchas ocasiones, porque ellos hablan contigo, te cuentan sus cosas. Muchas veces a lo mejor un actor tiene un problema personal y tú está bien que sepas que a lo mejor es un mal día, lo cual no tiene que afectar al espectáculo, pero a lo mejor entre todos los demás podemos ayudarle a que eso no pase y dejarle a él ese día un poquito de tregua. Hay una cosa que a mí me gusta hacer cada día, y es pues tener una sesión de... Antes lo llamaba notas, ahora lo llamo puesta en común. Nosotros todos los días nos vemos 10 minutos y comentamos la función anterior durante 10 minutos. No es tanto que yo les diga lo que veo desde fuera, como que entre todos sepamos qué está pasando. Hay veces que un actor me dice, mira, me estoy encontrando una silla cuando yo tengo que pasar corriendo y no sé quién está dejando esa silla ahí. Si ese actor no me lo dice a mí, pues yo no puedo solventarlo. Entonces, y si él va y se lo dice al técnico, pues es un problema, porque para empezar, lo que él me diga a mí, yo se lo tengo que decir al regidor. Y el regidor es el que tiene que gestionar lo que pase con la parte técnica, porque también tenemos nuestras jerarquías y es importante respetarlas para que nadie en ningún momento se pueda sentir molesto por cómo se diga algo o por cómo se haga. Entonces, en esa puesta en común yo les digo, oye, pues chicos, creo que en esta escena el ritmo tal, no sé cuánto, les hablo de las notas, digamos, generales, pero ellos también me hablan a mí de las suyas, o le dicen de repente a un compañero, estás dando un paso menos y entonces yo tengo que esquivarte y entonces no llego a mi cambio, y entonces de alguna manera ellos también tienen la sensación de que son responsables de que el espectáculo vaya bien, con lo cual intentan, o sea, trabajan a favor del espectáculo, que obviamente es lo normal que hace un actor, pero incluso por buscar esa excelencia que a lo mejor en otro caso, si no, pues sería responsabilidad solamente de las personas que dirigimos los diferentes equipos. Ellos se sienten involucrados y parte de eso, y nos ayudan, y nosotros entonces les ayudamos a ellos.
Otra cosa muy importante, muy importante del director residente es que tu hermano siamés es el jefe de regiduría. Un director residente y un jefe de regiduría realmente son como los dos polos de una puesta en escena, y si vosotros dos os entendéis bien, todo fluye maravillosamente y nos podemos ayudar muchísimo, y la parte técnica está contenta y la parte artística está contenta, y entre los dos podemos trabajar en pro no solamente del espectáculo ahora, sino de las futuras cosas que puedan pasar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con el regidor cuando pasan cosas en planes B. Ok, ha pasado esto. ¿Cuál sería el plan B si esto vuelve a pasar? Y entonces nos vamos apuntando nuestros posibles planes B para todas las cosas que puedan suceder. Por ejemplo, en Ghost tenemos muchos trucos de magia que a veces fallan, y entonces necesitamos un plan B e incluso a veces un plan C para cada uno de esos trucos. Y siempre que surge un problema, nos sentamos y decimos, ok, ¿cuál va a ser el plan B de esto? Por ejemplo, tenemos disparos, armas de fogueo. ¿Qué pasa si el arma de fogueo no funciona? Pues disparamos desde sonido o un disparo. Ok, pero ¿cómo sabe el de sonido? Vale, este es el plan B. Cuando llegamos a ese momento, el de sonido te dice, ya, pero no estaba seguro de si funciona o no. Ok, ¿qué vamos a hacer si tenemos que avisar a sonido que el arma no va y el actor no nos puede avisar a nosotros? Vale, pues le vamos a poner un pie al actor para que el sonido sepa que entonces tiene que lanzar. Y nos pasamos la vida creando planes B e incluso a veces C, con el fin de que un error que haya ocurrido un día no vuelva a pasar, y ocurrirán otros, porque es un espectáculo en vivo y no nos podemos frustrar por eso. Es un poco la adrenalina del día a día y en el fondo nos encanta. Pero bueno, vamos intentando que no existan otras posibilidades, o sea, que no exista la posibilidad de que se repita un problema, ¿vale? Que ese problema se quede solucionado. Después, el regidor es la persona dueña y señora de lo que pasa en el escenario una vez comienza el show. Tú ya no puedes tomar decisiones, las decisiones las toma él. Pero si pasa algo y él tiene tiempo suficiente y vosotros sois hermanos, como digo yo, pues siempre te tiene ahí para poderle ayudar a tomar decisiones, o incluso para ayudarle a solventar cosas mientras, si por ejemplo hemos parado el show y él tiene que bajar a ver qué ocurre, y entonces, ¿sabes? Es una cosa de equipo. Al final es una cosa que bueno, mi experiencia ha sido que trabajamos juntos y que nos ayudamos, y que él o ella tiene las puertas abiertas para entrar en mi terreno y yo tengo las puertas abiertas para entrar en el suyo, porque realmente lo hacemos por ayudarnos, y creo que es importante. Después el espectáculo se va a veces ensuciando, a veces se va estropeando la ropa de lavarla tanto, o bueno, pues se rompe, o vas viendo que se van deteriorando cosas. Cada equipo, por supuesto, se tiene que hacer responsable de su departamento, pero muchas veces no son conscientes de que una cosa se está viendo desde fuera, o no son conscientes quizá de que, o sea, no está dentro de sus prioridades porque piensan que es algo que bueno, que no tiene tanta prioridad como otra cosa a la que le están dedicando el tiempo en este momento, porque nunca paran. Los equipos técnicos siempre están haciendo mantenimientos y siempre están trabajando en recuperar el estado de cada una de las cosas, pero a lo mejor ellos no son conscientes de las prioridades porque no están viendo el espectáculo desde fuera. Que tú estés ahí viendo el espectáculo cada día es muy importante, porque eres la única persona que puede ver la globalidad del espectáculo y ayudar a tus compañeros a encontrar la excelencia en su departamento. Después también ocurren cosas como, por ejemplo, en Ghost nosotros tenemos mucho material de compra, que no es material de fabricación, tanto en vestuario como en escenografía. Entonces, cuando algo se rompe, a veces ya no existe, ya no está en stock. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro las razones por las cuales se eligió ese material. El director quiso eso para poder encontrar una alternativa, porque si tenemos tiempo, por supuesto pasamos por el director, pero si no tenemos tiempo porque se ha roto ahora y se tiene que ir corriendo a alguien a una tienda a comprarlo, pues tenemos que tomar la decisión de decir sí, este. Entonces, para eso tenemos que tener la tranquilidad de que sabemos qué es lo que quería el director con ese elemento, para ir con la seguridad de decir, vale, puedo decir este y no equivocarme.
¿Vale? Después también diseñamos los multitracks, los tracks. Nosotros llamamos tracks a lo que hace cada persona durante función, ya sea un artista o ya sea un técnico. En ocasiones, en el mundo artístico pasa que se pone enferma más de una persona y una sola persona, el swing, como os decía antes, tiene que hacer un track de 2 personas, eso lo llamamos multitrack, y entonces pues tenemos que sentarnos la dance captain o el dance captain y yo a ver cómo diseñamos ese track para que el espectador reciba la misma función. Entonces nosotros tenemos el diseño de cada uno de esas posibles multitracks hechos y a veces tenemos tracks especiales también, porque ocurre que, por ejemplo, también nos pasa en Ghost que tenemos el fantasma de hospital, como os decía antes, que el chico que lo sustituye luego hace su propio track en las coreografías, porque no lo vamos a cambiar también en las coreografías, y entonces el swing cambia de track y hace track de Fantasma de Hospital o track de este chico según en la escena en la que esté. Y nosotros diseñamos todos esos multitracks para que cuando llegue el momento no sea como, ¿y ahora qué hago yo? Y estos multitracks afectan a todo, afectan a vestuario, afectan a microfonía. Entonces nosotros tenemos que diseñarlos lo suficientemente bien como para que cuando llegue ese momento nadie diga, no, es que he encendido este micro y este señor estaba en camerinos. No, o sea, nosotros nos adelantamos a esas cosas también. Como veis, hay muchísimo trabajo que hay que hacer diariamente y bueno, hay mucho que me dejo en el tintero. Por ejemplo, mucha documentación también, tenemos que organizar los calendarios de cada semana, los mantenimientos técnicos, combinarlos con los ensayos, con las promociones, las rotaciones, que es ver en cada semana la previsión que tenemos de sacar artistas para meter a otros. Y luego también tenemos muchísimo trabajo añadido cuando estamos de gira, porque cuando vamos de gira, cada vez que entramos a una plaza nueva, pues hay que ver si de alguna manera la implantación de la escenografía o la disposición ha cambiado para nosotros. Y entonces tenemos que hacer un espaciamiento cada vez que llegamos con los artistas y ver cómo modificar cosas que por H o por B en ese teatro no se pueden hacer así. Hay veces que llegas a un teatro y por un hombro no se puede salir, o se puede salir pero no se puede acceder al otro hombro, o de repente no te caben todos los elementos. Yo me acuerdo de la familia Adams, que es cuando estuve de gira, que teníamos un par de cementerios a cada lado, a veces tenían 6 lápidas, a veces tenían 12 lápidas, a veces tenían 3, dependiendo de lo que necesitábamos, pero sí que sabíamos cuáles queríamos como prioritarias y luego las otras hasta dónde podíamos llegar, porque hay algunas que se utilizaban en escena y otras que solamente eran atrecho. Entradas, salidas, dónde colocas los cambios rápidos, porque hay veces que los actores se cambian en 20 segundos y necesitas que sea súper cerca del escenario. En fin, son muchas cosas en las que tienes que ir trabajando día a día y cuando estás en gira además, pues llegas un día, haces ese espaciamiento y a lo mejor al día siguiente tienes que volver a ensayar porque no todo funciona. Y a lo mejor al siguiente día tienes que volver a hacer algo y al siguiente te vas. O sea que realmente estás trabajando a diario para, bueno, conseguir hacerlo lo mejor que puedes en cada una de las representaciones, y eso es todo lo que puedes hacer. Y luego quizá lo más importante para mí es escuchar. Al final estás ahí, son personas, los técnicos son personas, los artistas son personas y el público son personas. Entonces, si tú tienes la capacidad de observar y escuchar, hay muchas cosas que se pueden resolver solo con eso. Hay veces, pues bueno, que simplemente cuidar a alguien en un momento determinado en el que tiene un mal momento es muy importante y es importante también para la función, ya sea un técnico o sea un artista. Hay veces que observar al público es muy importante y para darte cuenta de si algo no está funcionando, porque ves sus reacciones y ves qué pasa. A mí me encanta observar al público y me encanta ver cómo cada función tiene su tipo de público. El público de Ghost no es el mismo público que la familia Adams o que el jovencito en Frankenstein, pero para nada. Y como no son el mismo público, no reciben el espectáculo de la misma manera y no tienen las mismas expectativas. Entonces, si nosotros sabemos qué tipo de público que tenemos y cuáles son sus expectativas, pues podemos potenciar esas cosas en la función, como siempre, sin tocarla, sin mover nada de lo que estaba hecho. Pero realmente
el teatro no es un cuadro, el teatro es un cuadro en movimiento, es algo que está vivo y realmente sobre lo que nosotros podemos trabajar es sobre lo que está vivo. Eso además a los artistas y a los técnicos les gusta porque sienten que no están mecanizados, que no están haciendo un trabajo mecánico. Entonces, observarles y escucharles al final es una de tus tareas y yo diría que de las más importantes. Esto es un poco lo que quería, bueno, aquí hay muchas más cosas, pero creo que me estoy enrollando ya más de la cuenta, pero esto es un poco lo que quería contaros sobre la dirección residente, que como veis para mí es muy creativa y además creo que como directora pues me ayuda a seguir aprendiendo de lo que es una puesta en escena para llegar al momento tener como muchas herramientas para trabajar. O sea, creo que es un gran training para los directores. Después, la dirección asociada es algo parecido, pero no. En mi caso yo tengo la suerte de ser directora asociada de algo de lo que he sido directora residente, con lo cual, o de lo que soy directora residente, con lo cual pues llevo mucha ventaja. Y nosotros lo que hacemos es hacer el trabajo del director, pero en otro país. Yo en este caso lo hice en México DF hace un año ahora mismo. Y ahora la reposición de Ghost aquí en España puede pasar eso, que como nos pasó en pandemia, todos paramos los shows y luego hay que reponerlos con nuevos equipos y demás, y entonces pues el director no está disponible y tiene una persona que hace sus funciones. Y realmente tienes que hacer sus funciones, tienes que dirigir el espectáculo por él. Para hacer eso, por supuesto, tienes que conocer el espectáculo al 100%, como estábamos hablando, y no solamente en cuanto a resultados, sino a porqués. De manera que cuando llegues allí, cualquiera que no ha tenido relación con el espectáculo antes puede hacerte preguntas y tú tengas respuestas para ellos. Yo, por ejemplo, en México, del equipo original fuimos el iluminador asociado y la directora asociada, pero nadie más estaba ahí, con lo cual cada vez que había una cuestión de vestuario de compra o una cuestión de decoración de según qué partes de la escenografía, que también son cosas que ya no están en stock o que no se venden en México, pero se venden solamente en España y no pueden viajar por cuestión de tiempo o de pandemia, pues nosotros tenemos que poder darles soluciones y explicarles por qué, o sea, para qué estaba concebida esa cosa, para que ellos encuentren la mejor manera de hacerlo, porque los creativos en ese sentido son ellos, no nosotros. O sea, yo no voy a hacer mejor que un vestuarista, yo no voy a buscar mejor que un vestuarista el vestuario apropiado para un artista si no puedo, o sea, si no lo puedo replicar, porque ellos son creativos de eso, pero le puedo orientar con toda la información que yo tengo. Además, como decía, si tienes la suerte de ser director residente, pues yo me recuerdo a mí misma haciendo los dry techs con los técnicos y artistas y viendo que no salía un cambio rápido y subiendo y diciendo, espérate, que yo le voy a decir cómo haga ese cambio rápido porque ya me ha fallado muchas veces en España y sé que si hace esto de esta manera le va a ir más rápido. Entonces, cuanto más sepas de tu espectáculo en todos los sentidos, obviamente más fácil va a ser para ti. Por otro lado, tienes la ventaja de ya haber pasado por todas las partes de prueba-error. Yo estuve en el proceso creativo de Ghost y nosotros, que preestrenamos en Bilbao y luego vinimos a Madrid, pues tuvimos un proceso en Bilbao y después otro en Madrid completamente diferentes, donde fue evolucionando y creciendo el espectáculo, pero a base de prueba y error. Había cosas que queríamos que finalmente no funcionaron y tuvieron que ser sustituidas por otras. Bueno, pues como directora asociada pues ya tienes la suerte de que vas al plan que sabes que va a funcionar. Entonces, digamos que ganas tiempo. Hay veces que cuando se dirige una réplica, esto se le denomina réplica, una reproducción de un espectáculo, pues parece que tiene que ser una cosa, o sea, parece que pueda ser una cosa mecanizada. Tú te tienes que poner aquí y decir esto así, este foco tiene que ir ahí, pero la idea es que no sea así. Y entonces yo creo que cuando haces una dirección asociada, en el fondo tienes la ventaja de que como ya hay una parte de prueba-error que no tienes que hacer, tienes un tiempo ganado para poder hacer el proceso creativo desde el principio. Y en lugar de llegar a una propuesta nueva, conducir a los artistas y a los técnicos hacia la propuesta y el objetivo final que el director quería. Porque creo que es mejor que un actor finalmente llegue a una posición
porque tú tienes claras las intenciones que le tienes que dar y tienes claro el motivo por el cual se va a desplazar hacia allí y para él tenga sentido desplazarse hacia allí o decirlo de esta manera, a que tú le digas dilo así y ponte allí, porque obviamente pues el resultado no va a ser igual. Y por mucho que tú busques en el casting un perfil concreto para cada uno de los personajes, cada artista es un mundo. Y creo que un director realmente tiene que acompañar a cada artista en su propio proceso. Yo intento no esperar que los actores me entiendan a mí como directora y hagan las cosas a través de mi proceso, sino entender cómo funciona su cabeza y desde dónde parte su tipo de inteligencia artística para acompañarle y llevarle a donde yo quiero, al final. ¿Vale? Entonces, los objetivos los tenemos claros, pero el proceso para llegar a ellos puede ser el fácil, que es ponte ahí y dilo así, o el que es un poquito más complejo, pero muchísimo más interesante, que es explicarles siempre el porqué, darles las intenciones de cada una de sus frases y las intenciones de cada uno de sus movimientos. Llega un momento en que los artistas orgánicamente están reproduciendo lo que estaba pasando en el original y en ningún momento sienten que están copiando, porque lo han creado ellos. Y eso a mí me parece muy importante, y aunque es un proceso un poquito más largo, en el fondo, como os decía, de alguna manera en una réplica has ganado mucho tiempo de prueba y error que puedes utilizar en esto. Luego también lo que ocurre en una dirección asociada, si por ejemplo, como es el caso, vas a otro país, es que hay cosas que no van a funcionar o que ellos no van a entender, incluso cuando se hace una readaptación. Yo hice la adaptación de Ghost en México, pasó por un adaptador mexicano que hizo ciertos gags, pero aún así hay cosas que no son una cuestión del lenguaje, que son una cuestión cultural, y entonces llegas ahí y no funcionan. Tú también tienes que estar muy abierto a escuchar al equipo mexicano que te va a decir es que esto aquí no lo entendemos. Igual que yo muchas veces ellos me decían algo y decía, claro, esto para mí no tiene gracia, y yo les decía, pero esto funciona, ¿no? Esto tiene gracia, ¿esto qué significa realmente para un español? Y entonces ellos me lo explicaban, pero tienes que estar muy abierto a entender que cada cultura es un mundo y que hay algo que a lo mejor aquí puede ser muy divertido y allí puede ser incluso grosero o que ofensivo, o que hay cosas que directamente no se entienden, y entonces tienes que buscar la manera de que se entiendan y tienes que ser flexible y dejarte aconsejar pues por personas del equipo de allí, como nosotros pedíamos cuando éramos ayudantes de dirección al director, en este caso italiano, que confiase en que nuestra cultura lo iba a recibir de otra manera. Entonces, bueno, pues hay una parte también ahí de adaptarse a esas cosas, de las que además se aprende mucho, la verdad. Y dentro de la dirección asociada, como siempre, es muy importante que luego el resultado final sea el mismo, porque tú se lo vas a mandar al director y el director quiere ver el mismo resultado. Y de alguna manera se supone que ese es el resultado aprobado. Pero, como os digo, hay que intentar que no sea desde la forma, sino desde el contenido. Y bueno, yo creo que lo más importante para estar en estas posiciones es de verdad enamorarte de tu espectáculo desde que eres ayudante de dirección e intentar entender todo. Yo creo que tengo mucha suerte de además ser adaptadora de los espectáculos, porque quizás soy la primera que empieza a trabajar en un espectáculo, porque tú empiezas pues un año antes a hacer la traducción y adaptación, que tiene que ser aprobada con muchos meses de antelación, y entonces ya primero tienes que hacer una investigación, después analizas el texto profundamente porque tienes que adaptarlo y ser correcto en esa adaptación, porque luego te la tienen que aprobar, la tienes que retraducir al inglés y te la tienen que aprobar muchas veces los propios autores. Entonces ya llevas como mucha información. Después estás en todo el proceso de preproducción con el director, en todas las reuniones con cada uno de los equipos creativos. Entonces toda esa información que tú vas recibiendo es la que te va a ayudar luego a tener herramientas suficientes, pues incluso para dar esta charla. Entonces te tienes que enamorar del espectáculo. Yo creo que tiene que ser un espectáculo por el que tú sientas real pasión, en el que creas, que tienes fe en él, que crees que puede funcionar,
que crees que hay algo interesante que ver en ese espectáculo y que tú puedes ayudar a que se dé. Creo que si no confías en el producto, bueno, pues puedes hacer tu trabajo como todo el mundo, pero necesitas buscar la manera de enamorarte incluso cuando a lo mejor pueda parecer que eso no es posible, que yo, por suerte, nunca me ha pasado. Y bueno, nada más. Yo creo que es un poco lo que yo he hecho, mi experiencia. La verdad es que yo he tenido una trayectoria muy parecida a lo que yo estoy haciendo ahora. Yo vengo de la docencia, yo era profesora de interpretación en el teatro musical, bueno, soy funcionaria de carrera en Escencia de la ESA de Murcia, y más o menos un poco allí estaba haciendo estas cosas, porque tenía que hacer mis propias traducciones para poder hacer los musicales de fin de carrera de mis alumnos, tenía que encargarme de que todos los equipos pudiesen funcionar, porque nosotros no tenemos tanto material ni tanto personal para hacer los talleres de fin de carrera, hacía que los actores hicieran ensamble, pero también titular, con lo cual eran covers los unos de los otros. De alguna manera estaba haciendo todo esto ya sin saberlo. Entonces, pues bueno, he tenido una trayectoria muy parecida. A veces, a lo mejor, simplemente ser un director de escena no te puede ayudar tanto a ser un director residente, porque eres un creativo y a lo mejor el día a día de un proceso de un running, no sé, no va contigo, no tiene por qué. No hay una formación para directores residentes ni para directores asociados, no existe como tal. Entonces yo creo que tu trayectoria personal y tu involucración con los procesos de running, o sea, si te gustan los procesos de running, es importante para poder llevar a cabo este tipo de trabajo. No creo que todo el mundo valga, pero tampoco creo que solamente valgan los directores. Lo bueno de todo esto es que en el teatro musical, pues hay muy poquitos directores, menos directoras todavía. Y bueno, por suerte, los que nos dedicamos a esto tenemos otras salidas profesionales, o sea que de alguna manera hay más trabajo para un director de escena en el teatro musical que quizá en otros tipos de teatro. Así que yo os animo a que le echéis un vistazo al mundo del teatro musical por dentro, porque es apasionante, o por lo menos lo es para mí. Y nada más, muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda o algo, aquí estamos.